Sin lugar a dudas, hermanos, una experiencia determinante en la vida y en el ministerio de Martín Lutero fue, como él decía, su constante lucha contra sus ataques de Anfechtungen. Anfechtungen es la palabra alemana, tiene como 40 sinónimos, pero en el tiempo de Lutero significaba depresión. Era una lucha constante contra este problema, pero afortunadamente Lutero contaba con la ayuda del mejor médico posible, el vicario de la Orden de los Agustinos y su confesor personal, el padre Johann von Staupitz. Como uno de los biógrafos de Lutero diría, el vicario conocía todos los remedios prescritos por los eruditos del pasado para tratar las dolencias espirituales y tenía además una cálida vida religiosa que les permitía simpatizar compasivamente con las debilidades de los demás. Pero el doctor Staupitz pudo intuir las capacidades latentes en Lutero y le proveyó dos recursos, no solamente para salir de la crisis, sino para también desarrollar sus capacidades, a saber, el ministerio pastoral y el acceso a la palabra de Dios. Pero cuando el padre Staupitz notificó a Lutero de que sería enviado a estudiar el doctorado, el joven sacerdote tartamudeó 15 razones por las cuales no podía hacerlo y terminó quejándose y diciendo: tanto trabajo me va a matar. Pero el confesor le dijo: muy bien, si es así, Dios también tiene trabajo para hombres inteligentes en el cielo. Pero cuando supo de su nombramiento como párroco, casi se infarta, porque un joven al borde del colapso nervioso por sus problemas religiosos iba a ser nombrado pastor, maestro, predicador y consejero de almas enfermas. Pero von Staupitz sabía lo que estaba haciendo. En otras palabras, le estaba diciendo: médico, cúrate curando a otros. Seguramente el Señor Jesús nos dio la bienaventuranza de los que lloran exactamente por la misma razón, para ayudarnos a dejar de lado la tentación de vivir lamiéndonos nuestras propias heridas y enseñarnos a desocuparnos de nosotros mismos para ocuparnos de las situaciones de los demás. Basados pues en el texto que nos ocupa, les invito a considerar la bienaventuranza de los que lloran. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera recordar que aunque esta porción de la Escritura es llamada el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña en la tradición católica, sin embargo, difícilmente podemos pensar que se tratara de un sermón. Y la razón es muy simple. Dice Mateo 5:1, viendo la multitud subió al monte y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, usa el tiempo imperfecto que describe una acción que se repetía continuamente en el pasado. Seguramente el Sermón del Monte es el resumen de las enseñanzas morales del Señor Jesucristo. Pero al margen de estas cosas, empieza con una de las porciones más desafiantes del Nuevo Testamento, las bienaventuranzas. Y cuando pensamos en esta en particular, hay cuando menos 3 ideas que encontramos en el texto. La primera de ellas tiene que ver con la identidad de los que lloran. Si aspiramos a aprender o a entender las enseñanzas de este texto, debemos empezar por el principio, preguntando qué son las bienaventuranzas. Como sabemos, en general las bienaventuranzas son felicitaciones por una alegría actual. Es verdad que las bienaventuranzas tendrán su cumplimiento perfecto allá y entonces, pero su bendición empieza aquí y ahora. Las bienaventuranzas evangélicas tienen un carácter paradójico y su naturaleza aparentemente contradictoria se ve en que van en contra de lo que pudiéramos llamar sentido común. Prometen felicidad en situaciones que humanamente hablando no son muy venturosas. Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, decía que en realidad el mundo consideraría y considera una afirmación como esta como una situación ridícula en grado sumo. Felices los que lloran. Si hay alguna cosa que el mundo trata de evitar, es precisamente el dolor. Todo está organizado y basado en la idea de que hay que evitar el dolor. La filosofía del mundo es
olvidarse los problemas, vuélvele las espaldas, haz lo posible por evitarlos. Las cosas ya son suficientemente malas como para todavía buscar problemas, dice el mundo, y por tanto traten de ser lo más felices que puedan. La organización de toda la vida, la manía de los placeres, el dinero, la energía, el entusiasmo que se gasta en entretener a la gente, y todo esto no es más que expresión del objetivo del mundo de huir de la idea del dolor y del espíritu del dolor. Hoy día en Estados Unidos existe un problema terrible debido a una plaga de adicciones a derivados del opio. Los médicos empezaron, y a veces las farmacéuticas por razones claramente comerciales, empezaron los médicos a distribuir analgésicos a diestra y siniestra. Y 10, 20 años después hay personas enganchadas con sus adicciones a los opiáceos, porque la idea es: hay que huir del dolor. Es verdad que a nadie nos gusta sufrir y a nadie nos gusta el dolor, pero forma parte de la vida. En estas condiciones, contra la alabanza del mundo que dice: bienaventurados los ricos y dichosos los que ríen, el Señor Jesús dice: felices los pobres y los que lloran. Obviamente esta discrepancia nos enfrenta a preguntas ineludibles, y la primera de ellas es: ¿de qué está hablando concretamente el Señor Jesús? ¿Puede encontrarse alguna dicha en el sufrimiento? Trataremos de responder a estas preguntas en el desarrollo de nuestra reflexión. Como hemos dicho en otras ocasiones, siendo sinceros, vivimos en un tiempo que no provee muchos motivos de alegría. Al vocabulario nuestro de cada día, formado por las palabras crisis, inseguridad, temor, cada día le añadimos palabras nuevas. Y como el sufrimiento es tan antiguo como el mundo, cifra en parte la esencia de la naturaleza humana. Y por lo anterior, la bienaventuranza que nos ocupa es en sí misma toda una paradoja, pues promete felicidad al que llora con un llanto fúnebre. ¿Qué significa llorar en el contexto de esta bienaventuranza? Debemos decir, hermanos, que la palabra griega que se utiliza aquí es la palabra más fuerte para expresar la idea de sufrimiento en el Nuevo Testamento. Describe esa clase de dolor que constriñe el corazón y hace derramar lágrimas incontenibles, como el desgarrador llanto del patriarca Jacob por la muerte de su hijo José. Hace 8 días, hermanos, hablábamos de esta historia. Dice la palabra de Dios: los hijos de José llegaron como empleados mal pagados del CEMEFO, arrojando la ropa ensangrentada de José y diciéndole: esto encontramos, juzga si es de tu hijo o no. Con esa sangre fría le dijeron al viejo: es lo que quedó de tu hijo. El hombre, hermanos, se moría de dolor. Dice la palabra del Señor, dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron sus hijos y sus hijas para consolarlo, pero él no recibía consuelo y decía: descenderé enlutado por mi hijo al Seol. Lo más crudo de esta historia es que los que le provocaron ese dolor lo querían consolar hipócritamente. Y él dice: voy a descender enlutado al Seol por mi hijo. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos con las lágrimas, porque si bien pueden expresar los más profundos y nobles sentimientos, también pueden expresar intenciones torcidas. Cayo Suetonio, un historiador romano, hablaba de Nerón cuando hubo una revuelta en contra de él, y él se jactaba diciendo que cuando se encontrase en la Galia y se presentase delante de las legiones rebeldes, dice, simplemente derramaría unas lágrimas delante de ellos, y a la mañana siguiente, dice, los soldados se conmoverían y a la mañana siguiente todos
que celebrarían la victoria por esa ocasión. En nuestra cultura, hermanos, en el norte hay un dicho que dice: no le creas a la mujer que llora. Y las mujeres dicen: ni al hombre que promete. Y creo que los dos tienen razón. Bueno, hermanos, llorar, el llanto del que Cristo habla es diferente. Bonhoeffer decía que, a diferencia del mundo que se goza y fantasea con el progreso, el poder y el futuro, los discípulos conocen el fin, el juicio, la venida del reino, por los cuales el mundo no está preparado. Son extranjeros en el mundo, huéspedes molestos y perturbadores de la paz, a quienes se les rechaza. Hay una segunda idea que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de la bienaventuranza de los que lloran, y el texto nos habla de la naturaleza del llanto bienaventurado. El texto nos enfrenta a una pregunta ineludible: ¿cuáles lágrimas merecen el nombre de bienaventuradas? Tradicionalmente, los intérpretes del Evangelio se han visto frente a estas bienaventuranzas en dos posiciones encontradas. Unos hacen una lectura literal y unos una lectura más simbólica. Una lectura literal entendería a los pobres exactamente como personas desheredadas, a los que lloran exactamente los que sufren por diversas razones. Sin embargo, pobre es un término, hermanos, que en el Nuevo Testamento también se describe para hablar del piadoso que remite su confianza a Dios. En el Salmo 34:6, el rey David, que era un rey, decía: este pobre clamó y le oyó el Señor. No estaba hablando de pobreza material, estaba hablando de una actitud espiritual. Los pobres en espíritu son los que reconocen su bancarrota moral. Los que lloran no son infelices que gimen por pérdidas materiales o familiares, sino que lamentan por razones morales y espirituales. Es cierto que la palabra de Dios encarece la identificación con el prójimo. Es verdad que nos llama a gozarnos con el que se goza y a llorar con el que llora. Es decir, a solidarizarnos con el que atraviesa por situaciones de adversidad. Pero también es cierto que Dios puede utilizar el sufrimiento para hacernos volver a Dios. Martín Lutero decía al final de su vida, y murió de menos de 60 años, hermanos, pero vivía una vida intensa. Oraba 4 horas al día, si no, no tenía fuerza para su trabajo. Predicaba, enseñaba, traducía, componía. Le dio a la iglesia de Alemania la Biblia, el himnario y el catecismo en una generación. Lo que la iglesia de Inglaterra le tomó 200 años tener, Lutero se lo dio en una generación. Cuando estaba en sus últimos días, diría: si yo vivo más tiempo, me gustaría escribir un libro sobre las tribulaciones, pues sin ellas el hombre no puede comprender ni las escrituras, ni la fe, ni el temor o el amor de Dios. Si alguien no ha estado nunca sujeto a las tribulaciones, no conoce el significado de la palabra esperanza. Sin embargo, el llanto de la segunda bienaventuranza mira en otra dirección. Juan Crisóstomo, un predicador del siglo V, diría: cierto que el Señor llama bienaventurados a los que lloran, pero es acerca de los que lloran por causa del pecado. El llanto bienaventurado, entonces, es el lamento por el pecado personal, la tristeza piadosa que produce arrepentimiento y lleva a la salvación. En 1 Corintios 7:10, Pablo habla de dos clases de tristeza: la tristeza que es según el mundo y la tristeza que es según Dios. La tristeza que es según el mundo es por las cosas y por las circunstancias. La tristeza que es según Dios es por nuestro pecado, lo que nos lleva al arrepentimiento y a la búsqueda de Dios. Decía Bonhoeffer: los que lloran son los que están dispuestos a vivir renunciando a lo que el mundo llama felicidad y paz. Los que nada pueden estar de acuerdo con el mundo, los que no se le asemejan, sufren por el mundo, por su culpa, su destino y su felicidad. El mundo se goza y ellos se mantienen al margen.
El mundo grita, alegraos de la vida, y ellos se mantienen al margen porque ven que el barco de la inmensa alegría se está viniendo a pique. Hermanos, Bonhoeffer pertenecía a la nobleza alemana, a la aristocracia alemana. Su abuelo fue capellán del Kaiser. Su padre era rector de la facultad de psiquiatría en Tubinga. Era intocable. Y cuando estaba en un campo de concentración, un compañero de celda, un prisionero italiano, le dijo: ¿cómo te metiste en esto? Eras intocable para Hitler. Y él tuvo que decir: tuve que pensar cuál era mi deber como pastor. Pararme en la esquina y ver que un loco está atropellando al que se le antoja, y correr con los familiares del que acaban de atropellar y decirles: estoy con usted, mis oraciones están con usted, Dios les bendiga, Dios les dé paz. O quitarle el carro al loco si lo puedo hacer. Dice: yo sabía que teníamos que hacer algo más allá. Y por eso, aunque era intocable y pudo haber pasado sin ningún problema, decía: los que lloran son los que están dispuestos a renunciar a lo que el mundo llama felicidad y paz. Los que nada pueden estar de acuerdo con el mundo, los que no se le asemejan, sufren por el mundo, por su culpa, por su destino, por su felicidad. El mundo grita: alegraos de la vida, y ellos se mantienen al margen porque ven que el barco de la inmensa alegría se está viniendo a pique. Seguramente, quien mejor ilustró los motivos del llanto bienaventurado es el propio Señor Jesús, quien lloró por la ceguera de la ciudad santa. Lucas dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz. Pero ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Martin Lloyd-Jones diría que el verdadero cristiano es el que llora también por los pecados de los otros. No se detiene en sí mismo, ve lo mismo en los otros, le preocupa el estado de la sociedad, el estado del mundo, y al leer el periódico no se detiene en lo que ve y simplemente expresa desagrado por ello. Llora por ello, porque los hombres viven de esta manera. Llora por los pecados de los demás. En realidad va más allá para llorar por el estado del mundo entero cuando ve confusión moral, infelicidad, sufrimiento del género humano, y cuando ve tantas guerras y tantos rumores de guerras, ve que todo el mundo vive en una condición insana e infeliz. Sabe que todo esto se debe al pecado y llora por ello. Y por esto lloró nuestro Señor Jesucristo y fue conocido como varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero este lloro, por eso lloró también en la tumba de Lázaro. Vio esas cosas tan horribles y vio el pecado, la situación del mundo que le rodeaba. La verdad, hermanos, es que cuando vemos el mundo y cómo va, no podemos alegrarnos con él, ni de su suerte. Y nuestro compromiso no solo es llorar por el mundo, sino hacer lo que el Señor Jesús hizo. Lloró por Jerusalén y entró a ella para morir en la cruz y de esa manera redimir a los que creen. En síntesis, las lágrimas bienaventuradas son aquellas que llevan a lamentar nos llevan de lamernos nuestras propias heridas a dolernos por lo que Cristo se duele. Son lágrimas que Cristo llora, son lágrimas por el reino. Pero el reino no solo llevó a Jesús a llorar por el mundo, sino a levantarse y hacer algo por él. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de la bienaventuranza de los que lloran,
y el texto nos habla de la naturaleza de la consolación prometida. Como hemos dicho, el sufrimiento es una realidad fatal de la experiencia humana. Alguien dijo al respecto: el duelo es una emoción que resulta de la experiencia universal de la pérdida, de manera que el que sufre la pérdida se adapta desde lo que fue hasta lo que es. Sufrir, es decir, llevar la carga de un dolor, y estar afligido, es decir, perder algo o algo muy apreciado, es parte, tan solo una parte del proceso del duelo. El duelo es el proceso que te conduce donde estabas antes de sufrir la pérdida, hacia donde estarás en medio de tu lucha por adaptarte a los cambios en tu vida. Esto, hermanos, lo dijo la hermana Ingrid Trovic, viuda del pastor Walter Trovic, un pastor austriaco, quien tuvo una influencia muy importante en la cristiandad europea en la primera mitad del siglo pasado. Resulta sintomático que en el mundo existan seguros de vida que, si usted se fija, no aseguran la vida. Que existan seguros médicos, seguros contra el desempleo, pero nadie ha vendido nunca un seguro contra el sufrimiento. Seguramente la razón, por esa razón, Alonso de Ercilla, poeta y conquistador de Chile, ponía en los labios del derrotado caudillo caupolicano las siguientes palabras: oh vida miserable y trabajosa, a tantas desventuras sometida, prosperidad humana y sospechosa que nunca hubo alguna sin caída. ¿Qué cosa habrá tan dulce y tan sabrosa que no sea amarga al cabo o desabrida? No hay gusto, no hay placer sin su descuento, que el dejo del deleite es el tormento. Pero dado que tarde o temprano todos experimentaremos la necesidad de consuelo, es preciso comprender la naturaleza de la consolación prometida en la bienaventuranza. El término, hermanos, que el Antiguo Testamento traduce como consuelo, proviene de una raíz que significa, entre otras cosas, despertar, es decir, cambiar de sentimientos y actitud respecto a una realidad. En la antigüedad, el mundo pagano escribió mucho sobre el consuelo, pero los hombres vivían sometidos al pesimismo y a la bienaventuranza. Aunque tenían dioses para todas las cosas, dioses creadores, dioses de la fertilidad, dioses de la guerra, dioses del vino, de la belleza, del erotismo, nunca hubo un Dios de la consolación. En contraste, los israelitas, y tal vez por el hecho de su perenne opresión a mano de sus enemigos, hallaron en el Dios único y verdadero la plenitud de su consuelo. Los pueblos de la Biblia conocían diversos medios para consolar: las visitas, el envío de emisarios, cartas de aliento, pero a la luz de la Escritura es evidente que el consuelo humano es casi ritual y por tanto vano, cosa que llevó a Job a decir a sus amigos: porque consoladores molestos me sois vosotros. Los profetas también hablaron en Israel contra los peligros del falso consuelo que podría encontrarse en profecías fraudulentas, ilusiones humanas, seguridades ficticias. Y cuando el consuelo tiene sin embargo, cuando el consuelo tiene su consuelo en Dios, su fuente en Dios, se convierte en un consuelo verdadero, porque implica la renovación de la relación del hombre con su Creador. La consolación de Cristo es primeramente consolación del pecado y la salvación, pues materializa antigua promesa que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén, dad voces que su tiempo se ha cumplido y su pecado ha sido perdonado. Isaías 40, del 1 al 2. Dios nos consuela por medio de Jesucristo, quien hizo del consuelo la razón de su venida. Y por eso decía: porque me ungió el Señor y me ha ordenado a dar a los afligidos que se les dé gloria en lugar de luto,
óleo de gozo en lugar de dolor, manto de alegría en lugar de espíritu quebrantado. Dios nos consuela por medio del Espíritu Santo, a quien llama precisamente el Consolador. Nos consuela por medio de inmutables promesas divinas, como aquella en la que el Señor dice en Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Nos consuela también por medio de las circunstancias y agentes humanos que pueden actuar como heraldos de buenas nuevas. Finalmente nos consuela por medio de verdades eternas que son la base de nuestra fe, como la certeza de la resurrección de Cristo y la convicción de que la esperanza cristiana consiste en parte también en sufrir con Cristo mientras vamos por este camino, pues la participación de los padecimientos de Cristo lleva aparejado también la participación de su gloria. En suma, la consolación divina nos promete o nos permite un cambio de enfoque, nos permite despertar y poner la mirada en Cristo y en las realidades que Él ha posibilitado. Así que el hombre de fe es bienaventurado cuando llora, porque tiene en Dios la fuente inagotable de su consuelo. Como conclusión, el Señor Jesús nos dio la bienaventuranza de los que lloran para ayudarnos a que, una vez reconciliados con Él, podamos, hermanos, compartir la misma esperanza con los que sufren. De hecho, Pablo dice que el cristiano es consolado para consolar, que su llanto puede convertirse en un patrimonio espiritual, en un medio de identificación con el que sufre. Y como hemos señalado, antes debemos sin embargo ser cuidadosos con las lágrimas. Un periodista norteamericano que estuvo en México hace más de 100 años, John Kenneth Turner, decía que una de las mayores habilidades que tenía el general Porfirio Díaz para mantenerse en el poder era su capacidad de manipulación. Y contaba, hermanos, la historia de un capitán, el capitán Cota, Clodomiro Cota, que por alguna razón fue condenado a muerte por un tribunal militar. El padre del capitán fue y abrazó las rodillas del dictador, pidiéndole que indultara a su hijo y le perdonara la vida. El hombre lloraba y el general Díaz también. Levantó al hombre, lo abrazó y le dijo: tenga confianza en la justicia. Al otro día el capitán fue fusilado, y dice John Kenneth Turner, porque las lágrimas del general eran lágrimas de cocodrilo. El Señor Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén, pero se levantó para entrar a ella y consumar su obra redentora, aun cuando le llevaba la vida. Pero ¿existe alguna bendición en sufrir en el mundo? Esta bienaventuranza nos enseña que el consuelo de Dios nos hace despertar del sopor de la aflicción y cambiar nuestros sentimientos y actitudes frente a una realidad que puede seguir allí, pero va a ser percibida de manera diferente. Mire, hermano, hermana, cuando sufrimos y le preguntamos a Dios ¿por qué?, Él nunca nos va a responder esa pregunta. Nos va a invitar a que nos pongamos de su lado para ver la realidad desde su perspectiva, desde la perspectiva del poder, de la sabiduría y del amor de nuestro Dios. Así que esta bienaventuranza nos enseña a curarnos del sufrimiento, curando a otros, y que si bien será en el futuro cuando esta bienaventuranza tendrá su cumplimiento perfecto, podemos disfrutar desde aquí, desde ahora, de su promesa. Pero como la vida cristiana puede confundirse con caras largas, ropas negras, espíritu
avinagrado, cabe la pregunta importante, a la luz de esta bienaventuranza, ¿cómo es el que llora? Martin Lloyd-Jones dice, es un hombre apesadumbrado pero no malhumorado, es un hombre triste pero no infeliz, es un hombre grave pero no formal, es un hombre sobrio pero no hosco, es un hombre serio pero nunca frío o alejado. Su gravedad va acompañada de la cordialidad y el atractivo. Este hombre, en otras palabras, siempre está serio, pero no se aparta de su seriedad. El cristiano verdadero no es nunca un hombre que se ha apartado de la tristeza o la jovialidad. No, nunca es un hombre que mira la vida con seriedad, más bien la ve desde un punto de vista espiritual. Ve el pecado y sus efectos, es un hombre serio y sobrio, su punto de vista es siempre serio, pero debido a estas ideas que tiene de su comprensión espiritual, posee también un gozo inalterable. Es pues, como dijo el apóstol San Pablo, un hombre que gemía dentro de sí y con todo era feliz, decía su experiencia en Cristo y la gloria venidera. El cristiano no es un superficial de ninguna manera, es fundamentalmente serio y feliz. El gozo del cristiano es un gozo santo y la felicidad del cristiano es una felicidad seria. Nunca es un semblante superficial de felicidad y gozo. No, nunca es un gozo solemne, es un gozo santo. Es una felicidad seria, de modo que si bien es serio y sobrio, nunca es frío ni alejado. En realidad es como el Señor Jesucristo mismo, quien gemía y lloraba, y sin embargo, por el gozo puesto delante de él, superó la cruz y se sobrepuso al oprobio. Una vez más, hermanos, cada vez que leemos las bienaventuranzas, al menos para un servidor, resulta fascinante cómo el auditorio del Señor Jesús pudo entenderlo sin llevar diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, libros de hermenéutica, YouTube, videos, sermones de predicadores famosos. Y sabemos, hermanos, que lo hacía porque el nombre maestro realmente lo llevaba con justicia. Podía hablar a las multitudes y podían entender, y algunos creyeron y comprometieron su vida, el resto de su vida, con aquello que habían escuchado de él.